Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos sean ustedes a la clase del día de hoy. Hoy se nos presenta el tema de tabla de frecuencia simple y para el cual tenemos las siguientes edades de un equipo infantil de fútbol y son. Entonces, en un equipo infantil de fútbol, los integrantes tienen estas edades y de acuerdo a estos datos vamos a diligenciar nuestra tabla de frecuencia simple, en el cual tendremos en cuenta las siguientes características. Primero, edades, criterios o marca de clase. Muchas veces la X, ¿sí? Puede usted, ejemplo, si estamos hablando de edades, pues edades. Si estamos hablando de número de objetos, número de objetos. Técnicamente son conocidos como los criterios, o sea, sobre lo que usted va a hacer la distribución en la tabla de frecuencia. O también es conocida como la marca de clase, pues ya desde el punto de vista agrupado. Desde el punto de vista simple también. Es lo que significa la X. Son los criterios que vamos a tener en cuenta para poder hacer la distribución en la tabla. Eso es lo que significa la X. Pueden ser, para nuestro caso, vendrían siendo las edades, pero también puede ser considerado como los criterios que se van a tener en cuenta para desarrollar nuestra tabla y también pueden ser visto desde el punto de vista técnico estadístico como la marca de clase. Después encontramos FI, ¿sí? Que es conocida como la frecuencia absoluta. FI es la cantidad de veces, recuerden, FI, cantidad de veces que se repite un dato de estos, es la cantidad de veces que se repite uno de estos datos. Por eso es F minúscula y minúscula. F mayúscula e I minúscula, conocida como frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso? Que a medida que van pasando los criterios en cada una de las casillas, usted va sumando y va acumulando el promedio, ¿sí?, de los datos que usted va adjudicando o va descubriendo a partir de la frecuencia absoluta. Luego encontramos la FR, que es conocida como la frecuencia relativa, que es donde usted ya empieza a sintetizar la información de tal forma que ya le empieza a hallar desde el punto de vista del cero punto, porque empieza a trabajar con decimales. Esta frecuencia relativa se descubre dividiendo la frecuencia absoluta sobre el total de datos que se tienen. Ojo, frecuencia absoluta sobre el total de datos que se tienen. Luego encontraremos la frecuencia relativa. Bueno, estaba la relativa simple, ahora tenemos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es muy similar, es casi igual a la frecuencia absoluta acumulada. Usted va sumando y va acumulando los datos y los promedios y los resultados, pero de la FR minúscula y de tal forma que le dé el mismo resultado. Y por último, encontramos la columna de porcentajes, que es multiplicar por 100 lo que encontremos en la frecuencia relativa. O sea, ya lo vamos a ver aquí más adelante cuando desarrollemos nuestra tabla. Recuerden, el porcentaje es multiplicar cada dato por 100, ¿sí?, para que esto nos dé en porcentajes. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra distribución y nuestra tabla de frecuencia simple. Vamos a empezar a diligenciar nuestro ejercicio del día de hoy. Y para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las edades que nos indica el equipo infantil de fútbol, si ustedes se dan cuenta, es 6 años, 7 años, 8 años, 9 años y 10 años. Entonces las vamos a poner en ese mismo orden. Entonces tengo 6 años, 7 años, 8 años, 9 años y 10 años. Perfecto. ¿Listo? Entonces ya tenemos
nuestras edades, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Y lo pongo con colores, pues para que ustedes puedan diferenciar que esas son las diferentes edades que se nos presentan. Ahora vamos a empezar a identificar, según la columna de frecuencia absoluta, cuántas veces se repite el 6 en los datos que tenemos. Ojo, la FI es cuántas veces se repite el 6 en estos datos, cuántas veces se repite el 7, cuántas veces se repite el 8, cuántas veces el 9 y cuántas veces el 10, y nos debe dar un total de los mismos datos que tenemos. Aquí puedo decir que son 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25. Yo sé que al total de esta columna acá, la suma de todos estos datos me debe dar ¿qué? 25, pero vamos a hacer distribución y vamos a como a estratificar, como a clasificar la información por edades. Los de 6 años a un lado, los de 7 años a un lado, los de 8 años a otro lado, los de 9 y los de 10. Y para eso vamos a empezar. De 6 años, por este lado tenemos 1, por este lado no tenemos, por este lado tenemos 2, 1, 2, este sería el tercero y este sería el cuarto. Perfecto. Entonces tenemos que de 6 años hay 4 niños. Muy bien. De 7 años, ¿cuántos niños hay? Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver si estoy contando bien. Me falta por acá otro. 12. A ver, recuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tengo que de 7 años tenemos 12 niños. Ok. O 12 niños que tienen 7 años. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ok. A continuación vamos a buscar los niños que tienen 8 años. ¿Cuántos tienen 8 años? Entonces buscamos por acá. No hay. Por acá. 1, 2, 3 y 4. 4 niños tienen 8 años. Perfecto. ¿Listo? Ahora vamos a buscar los niños que tienen 9 años. ¿Cuántos tienen 9 años? Entonces buscamos 1, 2, 3 niños. 3 niños tienen 9 años. Entonces lo colocamos acá. Muy bien. Y por último buscamos los niños que tienen 10 años. Y me equivalen a que son 1 y 2. 2 niños tienen 10 años. Y si sumo esto, me da 25. Entonces, porque esa es la cantidad de datos que tengo, pero pues lo voy a determinar acá. 4 y 12, 16. Y 4, 20. Y 3, 23. Y 2, 25. Y ahí tengo el total de niños que son los que integran el equipo de fútbol. A continuación, vamos a desarrollar la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué es lo que se hace? Se toma la sumatoria de los datos. Y para eso vamos a empezar. El primer dato queda exactamente igual. 4. 4 más 12. 4 más 12. 16. 16 más 4. 20. 20 más 3. 23. 23 más 2. 25. Aquí es donde yo me doy cuenta que esto me quedó perfecto. Si aquí no me da el mismo valor de aquí, algo me está fallando acá en el proceso que hice. ¿Listo? A continuación vamos a desarrollar la columna de frecuencia relativa. Según la fórmula, la frecuencia relativa se determina cogiendo la frecuencia absoluta y dividiéndola sobre el total, ¿sí?, de la muestra que se tomó o de la población. Bueno, si para el caso de nosotros es el total de integrantes del equipo de fútbol son 25, pues sería el total de la población. Pero si fuera una muestra, pues sería sobre el total de la muestra.
Y para nuestro caso, pues para el total de los niños que hemos tomado como referencia, las edades de los niños. Entonces, el total sería 25 y FI sería por cada uno de estos ítems que hemos marcado. Entonces, para el primer caso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Calculadora. Y aquí todo el tiempo vamos a trabajar con la calculadora. Entonces dice, calculadora en mano, vamos a mirar lo siguiente. 4 dividido en 25. 0,16. ¿Y por qué 4? Porque es el primer ítem dividido sobre el total. El primero dividido sobre este. Y me da 0,16. 0,16. Voy con el segundo. 12 dividido en 25. 0,48. Entonces, 0,48. 4. Bueno, 4 ya lo hicimos acá arriba. 0,16. 3. Entonces decimos 3 dividido en 25. 0,12. Y por último, 2 dividido en 25. 0,08. 0,08. Y si yo sumo todo esto, debe darme 1 o cerquita a 1. 0,97, 0,98 o 0,99 o 1. Pero muy cerquita a 1. Y vamos a hacer la suma. Entonces decimos, muy bien, 0,16 más 0,48 más 0,16 más 0,12 más 0,08. Esto será igual a 1. Miren, ahí me dio exacto el resultado. 1. Y la respuesta es 1. A continuación vamos a hacer la frecuencia acumulada de esta relativa. Frecuencia relativa acumulada. Entonces empezamos con el primer dato. 0,16. 0,16 más 0,48. Entonces 0,16 más 0,48. 0,64. Listo. 0,64 más 0,64 más 0,16. 0,8. Esto lo transcribo acá. Muy bien. 0,8 más 0,12 más 0,12. 0,92. Entonces digo 0,92. Y le sumo estos 0,8 más 0,08. Me da igual a 1. Efectivamente, nos dio el mismo resultado que tenemos previsto acá. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. A continuación vamos a desarrollar la columna de los porcentajes, esta columna. Y para eso vamos a tener en cuenta la fórmula que nos dice que es coger la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Cada uno de estos valores y multiplicarlos por 100. Si usted multiplica el primero, 0,16 por 100, le va a dar 16, ¿cierto? Bueno, por ciento. 0,48 le va a dar 48%. Vamos a hacer el 4 más bonito. Ok. Si usted multiplica este, se le va a dar 8%. Y si usted hace este, 0,92, le va a dar 9,2. Ah, no, perdón. Te toca es con esta. Entonces, estamos haciéndola acá. Acá sería 16.
16. Los mismos 16. Ok. Y acá sería 12. Y acá sería 8%. Y si usted suma esto, debe darle un 100%. Entonces, vamos a sumar. 6 y 8, 14. Y 6, 20. Y 2, 22. Y 8, 30. 0. Y van 3, 4. 3 más 1, 4. Más 4, 8, 9. Y 1, 10. El 100%. Y con esto hemos terminado nuestra tabla de frecuencia simple, en el cual a partir de unos datos podemos hacer una distribución de frecuencias, determinar que a medida que van participando nuestros rangos o criterios o marcas de clase, podemos determinar también cuántos niños son de una característica, cuántos elementos tienen otra característica, qué pasa si agrupamos los niños de cierta edad con los de cierta. Ejemplo, si agrupamos los de 6 y 7 años, ¿cuántos hay en total en un equipo de fútbol? Si agrupamos los de 6 y 7 años, pues hay ¿cuántos? 16. O si agrupamos los niños de 6 a 9 años, hay 23. Y asimismo con los porcentajes podemos determinar nuestra funcionabilidad de la tabla de frecuencia simple.